Buen día, buenos días a todos. Antes de nada, es un auténtico placer estar aquí con todos ustedes. Y vamos a dedicar algo de tiempo, cariño, sacrificio y neuronas a pensar en el mundo del trabajo, ¿no? Hace pocas semanas tuve la oportunidad de estar en Latinoamérica en un foro donde permitimos preguntar a la audiencia qué considera que haría si tuviera 1 millón de euros. ¿Respecto a qué? A ese 1 millón de euros, si preferiría dárselo a un broker de bolsa, esa es la primera opción. La segunda opción sería, en vez de dárselo a un broker de bolsa, dárselo a un algoritmo. Más del 80% del foro que estábamos en Latinoamérica respondió que prefiere dar la confianza al algoritmo frente a un broker de bolsa, ¿no? Esto es uno de los puntos probablemente que están impactando a la era de la transformación digital, a la era de la robotización y a la automatización, ¿no? Y de esto es lo que me gustaría venir a hablar con vosotros, porque, como veis en la presentación, creo que el futuro del trabajo es una de las grandes claves de las que vamos a poder discutir durante el día de hoy, ¿no? Fijaros, para mí hay 3 puntos que me gustaría hablar con vosotros, ¿no? Uno es el entorno y cómo los disruptores están afectando al tipo de trabajo que se genera en las organizaciones. Segundo, quería hablaros del futuro del trabajo propiamente. Y tercero, cómo podemos hacer que nuestras organizaciones sean sexys, permitidme que use esta palabra, y para eso también tenemos y necesitamos que haya líderes que sean irresistibles, ¿no? Así que, sin más dilación, comenzamos, ¿no? Ayer mismo tuve la oportunidad de estar en esta flamante tierra en la costa y cuando volvía le pregunté al taxista que cómo veía el futuro del trabajo. Y su respuesta, básicamente, fue esta. No esperen nada porque la respuesta fue esta. Es decir, que ve el futuro del trabajo muy negro. Cuando le dije que si dentro de 10 años se visualizaba que mejor que en el taxi, gracias a la tecnología, quizá desde casa, con una plataforma tecnológica, teniendo la oportunidad de movilizar 10, 15 coches de manera autónoma sin necesidad de taxista, ahí ya lo vio un poco más blanco, ¿vale? Dice, eso sí me mola, ¿no? Y es verdad, la tecnología, creo que tenemos con ella, a día de hoy, que estamos jugando, desde el punto de vista de la empresa, tenemos una doble relación, una relación probablemente de amor y odio, ¿no? Podemos ver, como veis ahí, la posibilidad de que Wall Street esté robotizado y, por tanto, haya más algoritmos que no brokers, ¿no?, a los que somos capaces de dar la confianza de nuestro dinero, y verlo como una posible amenaza, como que la cuarta revolución industrial está generando que muchos empleos se destruyan, o podemos abrazar la tecnología. Y bueno, yo, como dicen por ahí algunos, prefiero ser un tonto motivado, ¿vale? Prefiero intentar creer que, desde luego, la tecnología, y los datos así lo demuestran, son capaces de revolucionar el mundo profesional generando más trabajo del que a día de hoy se piensa o se cree que se destruye, ¿no? Pero desde este prisma, desde el prisma de abrazar la tecnología, es verdad que los ritmos son diferentes. Hay 7 disruptores que están afectando de manera crítica al mundo del trabajo. Ahora vamos al mundo del entorno, ¿no? El primero es que, desde luego, hay trabajos que están evolucionando y hay trabajos que están también desapareciendo y convirtiéndose fruto de la tecnología, ya sea automatización, robotización, digitalización, etc. No obstante, hay 3 que son de carácter tecnológico, que vamos a ver ahora, y otros 3 que tienen un componente humano. Vamos con los de carácter tecnológico. La realidad es que la tecnología está en todas partes. Como veis ahí, más de 6 billones de smartphones están presentes en 2020. Como líderes, tenemos que determinar o decidir qué hacemos con esta tecnología, con estas posibilidades que nos da el mercado. Una segunda es que la automatización y la robótica, un ejemplo concreto, en 2008 valía $500.000, cuando hoy esa misma tecnología vale $22.000. ¿Esto a qué nos lleva? Que una de las preguntas que nos tenemos que hacer es si vamos a ser capaces, y lo estamos siendo, de democratizar la tecnología. Está claro que la tecnología, más que hablar del futuro del trabajo, deberíamos estar hablando del presente del trabajo, porque ya nos acompaña. Lo que tenemos que determinar es en qué ola nos subimos. Si queremos subirnos en esta ola, si esta ola primero la pasamos por debajo o vemos a ver si hay otro surfero cómo la va a pasar. Pero, desde luego, lo que sí tenemos que decidir es cómo queremos gestionar esta tecnología.
porque estar está, ¿no? Y lo que tenemos que conseguir es democratizar la tecnología para que sea más viral. Una tercera, que creo que también es un punto crítico, es el tsunami de datos. Y aquí creo que hay, nunca mejor dicho, un dato que es crítico, y es que el mercado hoy dice que no usamos más allá del 5% de todo el conjunto de posibilidades de datos potenciales que podríamos usar. Esto creo que es un importante mensaje para el ser humano, pero también para las organizaciones. Desde un punto de vista laboral, la explosión del trabajo que llamamos por encargo o el trabajo contingente es una tendencia clarísima donde, más allá de la propia masa de talento que tengamos en las empresas, cada vez más hay agentes del cambio que permiten que la empresa se pueda rodear de otros agentes externos, que después veremos, para precisamente materializar y acelerar la transformación digital. La diversidad, la inclusión y el cambio generacional. Este es el sexto disruptor que quería traeros. Fijaros que yo actualmente trabajo en Deloitte. En Deloitte más del 87% de la plantilla en España es millennial hoy. Aquí habla del 50%. En Deloitte más del 87% son millennials, ¿no? Independientemente a pensar que vienen con valores diferentes, con valores nuevos y a dar mucho más impulso a nuestra sociedad, que eso sería también, de esto tenemos mucho que hablar porque hay estudios que dicen que quizá las diferencias no son tantas, pero desde luego que otro factor crítico es que la longevidad de las carreras hoy ya es de más de 50 años. Incluso se vaticina que va a haber carreras con una longevidad que supere ya la barrera de los 60. Eso significa que ya hay seres humanos hoy que van a trabajar más de 60 años en las organizaciones, ¿no? Y no sé si es una buena o una mala noticia, pero es una realidad, ¿no? Y por último, el cambio de la naturaleza. Y es que me da especial alegría que haya aquí un foro tan masivo como este, porque creo que tenemos un reto, es el reto del aprendizaje. Se calcula que las habilidades van a tener una duración media de entre 2,5 y 5 años de durabilidad. Eso significa que a lo mejor lo que estamos aprendiendo hoy no va a ser tan válido para dentro de 5 años. Y por otro lado, como tenéis ahí, la antigüedad media de un empleo puede rondar los 4,5 años, ¿no? Estos son disruptores del entorno. Pero ¿qué ocurre desde un punto de vista de la velocidad? La tecnología tiene una velocidad absolutamente exponencial. A partir de esa tecnología, el ser humano, que es el propio creador y generador de esa tecnología, va a un ritmo también vertiginoso, pero menos acelerado que el de la tecnología. Detrás siguen los organismos, las organizaciones privadas y, por último, lógicamente, las administraciones públicas que tienen que regularizar y tienen que legislar todo lo que venga de esa tecnología. ¿Qué ocurre? Que los ritmos son diferentes. ¿Dónde está principalmente el reto y la oportunidad? En que las organizaciones seamos capaces de dar velocidad a esa transformación digital para usarlo de manera efectiva en la empresa. ¿Por qué? Porque, como podemos ver aquí, la tecnología lo que te permite es que el ser humano, la barrera entre lo personal y lo profesional, se empieza a diluir. No sé si soy el único en la sala que de las primeras cosas que hace en el día es mirar el móvil y de las últimas cosas que hace en el día es mirar el móvil, ¿no? Entonces, esto es fruto de esa omnicanalidad que nos permite la tecnología. Pero el ser humano hoy, más que querer algo, lo quiere, pero lo quiere ahora. Y exactamente igual, esa inmediatez, esa velocidad es la que nos demanda el ser humano en las organizaciones. Mirad, si alguien todavía no cree firmemente en la velocidad que tiene este cambio, porque cambio siempre ha existido, pero creo que lo más importante o crítico hoy es la velocidad de este cambio, tenéis aquí un estadio de fútbol, ¿no? Hasta aquí todo bien, y por favor os pido máxima atención a la pantalla porque va a ocurrir una cosa, que no es especialmente visible, pero va a ocurrir una cosa. ¿Alguien lo ha visto? Sí. Ha caído una gota. Imaginad que dentro de un minuto, en vez de una gota, al ser una curva exponencial, van a caer 2 gotas. ¿Vale? Por tanto, pasará un minuto y caen otras 2 gotas. Si la curva en efecto es exponencial, significa que en vez de 2, el próximo minuto caerán 4. Mi pregunta es, ¿en qué minuto del partido consideráis que el campo estará absolutamente inundado?
En el minuto 2, alguien me decía, hombre, depende del drenaje de la hierba, si estamos en el Camp Nou, si estamos... Mira, no, sin entrar en detalles. Oye, esto lo han hecho matemáticos y analistas de Deloitte. Minuto 50. En el minuto 50 el estadio estaría así. Alguien me decía, oye, Nacho, no es el mismo estadio. Digo, ya, mira, intenté pedir permiso, ¿no?, para ver si el otro estadio me permitían inundarlo y me dijeron que no y tuve que poner esta foto, ¿no? Lógicamente no es el mismo estadio, pero así es como estaría en el minuto 50 un estadio donde hace 50 minutos simplemente estaba cayendo una mera gota. Lo fuerte no es esto. Lo fuerte de una curva exponencial en el cambio es cuando todavía el partido era jugable. ¿En qué minuto el campo estaba inundado? Y los que juguéis a fútbol es cuando todavía mola, ¿no?, llenarse ahí en el barro, pero puedes jugar. ¿En qué minuto se podía? No, en el minuto 47. Eso significa, tan solo 3 minutos antes se podía jugar en el campo. ¿Por qué os quiero contar esto? Porque haciendo un paralelismo con el mundo empresarial, solamente cuidado, alerta, si no estamos siendo especialmente permeables al entorno de lo que hay ahí fuera. Porque podemos estar jugando muy bien en el campo de fútbol, que en tan solo 3 minutos nos vamos a banquillo. ¿Vale? Y creo que esto es la importancia de lo que está pasando hoy con la tecnología. Y es que son muchas las empresas emergentes que no dominaban y no conocían los negocios y tan solo con un smartphone han sido capaces de dominar ese negocio, ¿no? Y todos seguro tenemos en la cabeza ejemplos del sector hotelero o de otros sectores como el financiero, etcétera, ¿no? Quería presentaros algunos datos que creo que son relevantes. Fijaros que en una encuesta que hemos hecho a nivel global, el 90% de las organizaciones considera que está habiendo una auténtica disrupción fruto de la transformación digital en sus negocios. Pero más allá de eso, más de 9 de cada 10 de CEOs que preguntábamos a nivel global nos dicen que hoy consideran que no tienen la organización preparada para esta transformación. Incluso yendo un paso más allá y dando por hecho que tuviéramos la organización preparada, prácticamente más de 7 de cada 10 dicen que hoy su liderazgo no está preparado y necesita un nuevo modelo. Sin embargo, si ya damos el último paso en estos datos, que creo que son especialmente contundentes, solo el 5% de estos CEOs, de estos directivos, considera que tienen líderes que hoy estén digitalmente preparados para el cambio. Este es el contexto. Ahora bien, ¿qué ocurre con el futuro del trabajo? El segundo punto que quería traeros. Desde luego, no tenemos que ser ajenos a una realidad. ¿La realidad cuál es? Que si cogemos toda la masa de talento, todo el potencial de la gente que hoy está trabajando en la organización, lo que está ocurriendo, en parte por la revolución digital, es que hay trabajos que desde luego son nuevos. Por ejemplo, hace 10 años nadie hablaba de que existiera la posibilidad de ser desarrollador cognitivo. Hay trabajos que se transforman y hay trabajos que desaparecen. Eso es una realidad. Creo que aquí es la responsabilidad de los líderes determinar cómo gestionamos esto que ya es una realidad. Porque hay un componente tecnológico, hay un componente de productividad, hay un componente de eficiencia, de automatización, pero también hay un componente humano sobre el que hablaremos especialmente al final de esta sesión. Y la realidad es que el 47% de los trabajos actuales están desapareciendo o va a desaparecer en los próximos 10 años. Esta es la realidad que tenemos desde un punto de vista de lo que la transformación digital también genera, pero tiene un componente especialmente positivo. Para mí hay 3 ejes que creemos que son críticos en lo que se está transformando. Primero es el qué. Cambia el qué. ¿Qué tipo de trabajo se desarrolla y qué tipo de habilidades vamos a necesitar para desarrollar el trabajo? Otro factor segundo es el quién. Una cosa es el tipo de trabajo que vamos a tener que desarrollar y otra cosa es el quién lo va a hacer. Y permitidme que haga un guiño para después explicarlo en mayor medida. Como os adelantaba, hay agentes del cambio que no necesariamente tiene que ser el talento o la masa de talento que tenemos hoy en las organizaciones, sino que vamos a tener que convivir con decidir quién va a hacer ese tipo de trabajo. Y ahora lo explicaré. Y tercero,
el cómo nos organizamos. ¿Qué ocurre? Que desde el punto de vista del qué, que es el primero que me gustaría tratar con vosotros, hay muchas cuestiones que nos podemos hacer, como las que tenéis ahí. Por ejemplo, ¿cómo me preparo para el futuro del trabajo? ¿Cómo serán las capacidades que va a necesitar mi organización? ¿Cómo me vuelvo más digital? ¿Dónde se desarrollará el trabajo en el futuro? ¿Cómo tiene que ser mi modelo de talento para captar, retener y desarrollar al talento que quiero tener en mi organización? ¿Cómo cambia mi plantilla? ¿Y cómo voy a funcionar bajo este paradigma, ¿no?, de la transformación? Y para dar orden a este conjunto de cuestiones, permitidme, con toda la humildad, pero creo que también con todo el pragmatismo y el realismo de lo que hoy está pasando, que he permitido traer lo que creo que hacia dónde está evolucionando las principales tendencias en materia de gestión de personas y de organización, ¿no? Fijaros, pasar, por ejemplo, de la persona como un trabajador a personas y máquinas trabajando juntos. Pasar de una plantilla homogénea a la máxima diversidad y a la inclusión. De una plantilla donde permanentemente tenemos un componente de plantilla indefinida a una plantilla donde probablemente haya mayor importancia a esos trabajadores contingentes o trabajadores por encargo. De una jerarquía donde los silos funcionan a unas redes de equipos en colaboración. De una oficina tradicional a una oficina realmente inteligente y donde no haya fricción, donde se permita que las áreas trabajen de una manera mucho más permeable, ¿no?, más clara. De una adaptación lenta a máxima agilidad, si no en el minuto 50 hemos perdido el partido. Departamento de innovación a que la innovación esté dentro del ADN de la organización. De un liderazgo de mando y control a un liderazgo mucho más digital, mucho más inclusivo, donde genere contexto donde a la gente le quiera estar, ¿no? De un conocimiento a la inteligencia como un elemento crítico también para mejorar la organización y la empresa. De impulso hacia los beneficios, que está muy bien y debe ser así, de impulso a los valores, a los principios y, como dice ahí, al propósito. Más del 60% de los millennials, en un estudio que hicimos con 7.000 personas, dicen que estarían dispuestos a renunciar a un proyecto empresarial solo porque no tuviera propósito o porque su valor no fuera homogéneo con el que ellos tienen. Más del 60% está dispuesto a renunciar a un trabajo si no le gustan los valores de la empresa. La tecnología, además, impulsada por las personas, pero también las personas impulsan la tecnología. Siendo así, hay una serie de cuestiones que creo que tenemos que responder o que nos ayudan a responder. Mirad, esto es un dato real de cómo la robótica ayuda, por ejemplo, a un departamento financiero. Cuando preguntamos a esos responsables financieros cómo ha ayudado la robótica, nos dicen que ha cumplido y que ha superado su expectativa, pero la pregunta es, gracias a la robótica, a la transformación digital, ¿qué se ha permitido tu organización? Pues mejora de compliance, mayor calidad y precisión, mayor productividad y mayor reducción de costes. Estos son beneficios muy tangibles de por qué es necesario que un robot dentro de las organizaciones opere frente al ser humano. Y estamos hablando de componente tecnológico, después miré al componente humano, ¿vale?, al acabar. Pero desde luego que es una realidad y cualquiera de las direcciones financieras se plantearía, si esto es así y esto es lo que ocurre si yo implanto un robot dentro del área financiera, ¿para qué no voy a hacerlo, ¿no? Sería una cuestión muy lógica si se consiguen resultados como este. Esto está muy bien a corto y medio plazo, pero creo que tenemos una responsabilidad como líderes y es pensar hacia dónde queremos volcar nuestra organización en el futuro. Y eso pasa por 5 cuestiones. La primera es, ¿qué tendencias disruptivas, y tengo que analizar, van a afectar a mi sector y a mi negocio? Segundo, sabiendo que esas son las tendencias que pueden tener impacto, ¿qué tipo de organización y roles tienen que empezar a ver en la organización para que realmente se dé, que esté generando yo esa aceleración y transformación dentro de mi empresa? Pero no solamente qué nuevos roles, también qué nuevos skills, habilidades o capacidades van a ser necesarias para que la organización realmente esté preparada para esos cambios. Y desde recursos humanos, pero desde toda la organización, no olvidemos que recursos humanos es un facilitador para que la organización ocurra algo que tiene que ocurrir, tendré que plantearme qué iniciativas estratégicas puedo poner en marcha
para atraer, desarrollar, cautivar al talento que está permitiendo que esos roles ocurran en la estructura de nuestras casas, ¿no? Y nunca está de más, por supuesto, mirar hacia afuera para ver qué están haciendo otras organizaciones y decidir qué voy a hacer con la ola. Si la ola la quiero coger ahora o si me espero a otras olas y veo a ver estas olas qué está pasando a la gente que las coge, ¿no? Y en el punto de abajo quería hacer una mención a la relevancia que tiene, según el Foro Económico Mundial, el componente del aprendizaje. Fijaros que el Foro Económico Mundial dice y pronostica que más del 54% de los empleados van a tener que adquirir nuevas capacidades o bien desarrollar las que ya tienen en un plazo menor a 3 años. Esto nos invita a pensar que un primer componente es qué futuro visualizo en mi organización, pero un segundo es cómo preparo a mi organización. Y mirad, esto es lo que os comentaba, que tenéis a la derecha, de esos agentes del cambio en los cuales nos podemos apoyar. ¿Lo vemos? Son agentes del cambio que también pueden ayudar a que la organización fluya y a que la organización genere el contexto de transformación digital que queremos. Y pueden ser robots, algoritmos, pueden ser organismos y otros agentes, universidades en los que me apoye para desarrollar un proyecto, trabajos contingentes o freelancers. Estos son un conjunto de agentes que nos pueden ayudar a que desarrollemos nuestra transformación digital. Si alguien tenía dudas, no sé si conocéis esto, pero a mí me impactó hace varios meses cuando lo conocí. Esto es un humanoide. Esto significa que es un robot con apariencia humana. ¿Qué hace qué? Dar las noticias. Merece la pena que lo pongáis, que no lo haya visto, porque realmente lo que estáis viendo en pantalla es un robot que tiene apariencia de ser humano, mucha apariencia de ser humano, y que dicen que lo único que hasta ahora no están consiguiendo especialmente es tener mucha empatía con el público, pero es capaz de retransmitir las noticias. Hasta esto ya se está generando, porque existen robots que son capaces de leer la microexpresión humana para, en función de las emociones, captarlas y responderte con mayor o menor dulzura si lo exige el contexto. Por tanto, desde luego que un robot es capaz de generar situaciones como esta, donde podemos ver presentadores en vez de un humano, ¿no? ¿Dónde está el reto? Que tenemos que conseguir que las organizaciones sean más colaborativas. Y lo que nos dice hoy, los jóvenes, lo que nos dicen hoy todos los profesionales es que el C-Suite estamos obligados a trabajar de manera más colaborativa y más unida. Y que solo lo hacemos, como tenéis en el indicador, cuando lo requiere el proyecto. Esto es así y para mí hay 5 variables que tenemos que dominar para entender cómo una organización puede ser más adaptable. La primera es saber cómo el ecosistema nos puede ayudar. La segunda es ¿qué tipo de organización necesito? Tercera, ¿y qué tipo de equipo y cómo voy a distribuir el trabajo? Cuarta, ¿qué liderazgo necesito que impere en las organizaciones para conseguir aprovechar ese ecosistema? Y por último, preocuparnos y ocuparnos del individuo. Esto, que suena muy bien, se traduce en lo siguiente que os quiero plantear. Tenemos un reto por delante. Estamos hablando de transformación digital, pero la realidad es que el compromiso hoy de las organizaciones no es alto. Fijaros algunos datos como los que tenéis ahí, donde dice que el 84% de las organizaciones calificaron la necesidad de mejorar la experiencia del empleado y que solo el 40% piensa que los trabajadores están satisfechos hoy con su día a día. Si nos vamos a la parte de la derecha, el 44% de los trabajadores siente que lo que hacen no tiene sentido y el 87% de los trabajadores declararon ver el propósito de lo que hago como un motivador clave. Tenemos una oportunidad de oro. Hace varias semanas estuvimos con una organización que a más de 250 administrativos que, permitidme la expresión y disculpadme, a priori sobraban dentro de una empresa fruto de un robot, se ha decidido que son el mejor perfil desarrollando capacidades que pueden ser generadores de otros robots. Y por tanto, esas 250 personas, en vez de ir a la calle, ahora están desarrollando robots. Y eran administrativos. Esto es lo que tenemos que pensar en las organizaciones. Es cómo evolucionamos nuestra empresa fruto de que sabemos que en esa relación de amor-odio, desde luego que tenemos que convivir con lo que hoy ya es un presente, que es el robot.
Y por último, y con esto me gustaría acabar, he querido traeros lo que creo que son las claves para decir y preguntar, no pensemos nosotros lo que le gusta a un cliente o no pensemos nosotros lo que le gusta al empleado, si ya no lo dice. Tenemos aquí la tasa de más de 10.000 personas que nos dicen lo que valoran en una organización. No tenemos que darle la vuelta. O sea, lo que dicen los empleados que valoran, lo que dicen que hacen que una empresa realmente sea atractiva, son 5 dimensiones, como es el propósito, el sentirse apoyados por la dirección, el generar un entorno positivo, tener oportunidades y tener la confianza. Esto, traducido a las dimensiones que tenéis abajo, si yo soy una empresa, muy bien si estoy pensando en cuál es la estrategia de la transformación digital que quiero tener, pero también tengo que pensar en cómo cautivo, cómo fidelizo a mi talento desde un punto de vista de lo que valora la gente, no de lo que valora Nacho Castillo, lo que valora la gente. Y si pensáramos, seguro que hay gente aquí vinculada al mundo del marketing, esto es relativamente fácil. Piensa lo que valora el cliente y se lo das. Por tanto, ya nos están diciendo los empleados lo que valoran. Trabajos humanizados, cultura de reconocimiento, encaje en valores, autonomía, etc. Solo tengo que pensar como organización dónde estoy muy bien, dónde estoy especialmente bien en esta foto y medirlo, porque lo que no mido no puedo gestionarlo, y dónde no estoy tan bien. Esto es lo que nos dice la gente que valora. Pero, y aquí os dejo, esta presentación la puedo compartir con vosotros, permitidme que pase a lo que creo que es más crítico, pero aquí tenemos claves que la empresa puede hacer para facilitar que eso que valora el empleado yo se lo pueda dar. Y podría trabajar en cualquiera de estas dimensiones. Pero no olvidemos, y aquí es donde quería finalizar mi discurso, que para tener organizaciones sexys también necesitamos líderes sexys, ¿vale? En este caso era irresistibles, pero me vale sexys también, ¿no? Entonces, no olvidemos que la gente no se va de la empresa, la gente se va de una experiencia. Lo que hace importante una empresa es la suma de microexperiencias que ocurren en la organización. Por lo tanto, esas organizaciones sexys también necesitamos líderes irresistibles. Y se habla mucho de liderazgo digital, y esta es mi visión o mi verdad, no es la verdad, de lo que creo que es un líder digital hoy. Es una persona que piensa, actúa y reacciona diferente. Esto significa que es gente que no tiene miedo a no saber. Yo llevo 14 años dedicado a gestión de personas y estoy en el momento de mi carrera que creo que menos sé. Piensan diferente sobre las nuevas maneras de hacer y están focalizados en las oportunidades. Pero ¿cómo actúan? Colaboran con facilidad con equipos diferentes, generan conversaciones que importan, son valientes y dispuestos a participar. Y además toleran un ambiente de riesgo, son proactivos, permeables, delegativos, inclusivos y tienen la confianza para liderar el cambio. Esto es lo que para mí debe ser un líder digital, que es que genere contextos y oportunidades para la gente que le rodea, ¿no? Y desde aquí, resumiendo, lo que busca un empleado es que lo trates como un cliente, que le hagas sentir importante, déjalo elegir, un empleado quiere elegir, déjame a mí aquí y ahora, claro, fácil y sencillo, esto es algo que nos permite la tecnología, dame tiempo, espacio y apóyame y celebremos. Creo que a veces vivimos faltos de celebración ante los éxitos, ¿no? Y acabo con una historia personal, permitidme, que es esta de aquí. Mirad, la pregunta que os lanzo, y aprovechando el factor tiempo, es ¿qué son 1440? ¿Quién lo sabe? No es el turrón. ¿Perdón? No, casi. Son minutos al día. ¿Vale? Son minutos al día. Mirad, todo ser humano, y este es el componente final con el que quiero acabar, tiene 1440 minutos al día. No hay ninguna persona en el planeta Tierra que pueda tener ni un solo minuto más que otro. No existe. Hace 1 año y medio tuve la suerte, y esto es la buena suerte porque yo creo que lo busqué, de conocer a Gregorio. Gregorio lo tenéis en pantalla, es un
un chico de una tribu indígena que vive en lo más profundo del Amazonas. Fuimos allí a una expedición médica para conseguir que en estas tribus indígenas, donde es muy complicado llegar, llegara la salud. Después de muchos días para llegar hasta estos terrenos, donde no hacía más de 4 años que no pasaba un ser humano, montamos el equipamiento médico y una vez que lo habíamos montado, teníamos un traductor, porque ellos hablan chimán, un dialecto muy propio, y me dice el médico que tenemos que dar a un niño una pastilla y que esa pastilla se la tiene que tomar cada 8 horas. Yo tenía el traductor y le digo, dígale por favor a la madre y al padre de este chico que se tiene que tomar una pastilla cada 8 horas o puede morir. El traductor me dice que no lo va a entender. Y digo, ya, valiente, para eso te pago, ¿no? Traductor. Pero no, en efecto, dice, no, Nacho, que no va a entender el concepto. Y le dije, ¿qué concepto? Dice, Nacho, aquí no existe el tiempo. Aquí no existen los relojes. ¿Por qué os traigo esto? Porque para mí, una de las cosas clave es a qué dedicamos nuestro tiempo, sacrificio, neuronas y a qué le damos cariño en nuestra organización. Es curioso porque lo que más valoramos es el tiempo. Sin embargo, nos sonará que muchos de nosotros decimos que no tengo tiempo para nada. Allí, con el mismo tiempo, tienen 1440, tienen todo el tiempo del mundo para hacer todo, porque la variable tiempo no es relevante. Os digo esto porque creo que a veces estamos obsesionados y preocupados con la palanca tiempo y no disfrutamos del aquí y del ahora. Esto famoso que se llama el mindfulness, que no sé si os sonará, pues esta gente probablemente se ríe del mindfulness, porque ellos tienen todo el tiempo del mundo para hacer todo. Con esto lo que me refiero es, por favor, cuidemos a qué dedicamos nuestro tiempo, cariño, sacrificio y neuronas, porque la omnicanalidad y la tecnología está ahí. Pero a todos nos sonará que muchas veces estamos en una conversación de tú a tú con alguien y lo que prima es el móvil. Entonces, yo con esto acabo sobre cuáles son las tendencias del trabajo. Espero que os haya gustado. Millones de gracias por vuestro tiempo, cariño, sacrificio y me tenéis a vuestra entera disposición. 1000 gracias por todo.